Quiero que se ubiquen en Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18. Qué oportuno fue haber iniciado nuestra reunión con esa canción, Cuando el Señor hiciere volver la cautividad. Muchas personas tenían la expectativa de que tan pronto se fuera acabando la cuarentena, con qué íbamos a llegar a la congregación, y creo que es una evaluación, ¿no? Una evaluación personal de cada uno de con qué estoy llegando yo a la presencia de Dios, con qué estoy llegando yo a la congregación, con qué estoy acercándome a mis hermanos. Y hoy vamos a hablar sobre la parábola del fariseo y el publicano. Mi intención no es otra que logremos tomar este texto y lo apliquemos en nuestra propia vida, que verdaderamente estemos conscientes de lo que está pasando en nuestro corazón. Vamos a leerlo de manera antifonal. Dice el Señor: a unos que confiaban en sí mismos como justos. Estoy en el versículo 9 del capítulo 18 de Lucas. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén. Tomen asiento, mis hermanos. Permítanme un momento, que el computador hay veces se me detiene. Soy a veces como muy corto para las ilustraciones, pero quiero que en esta mañana analicemos esta parábola no como dos personas que entran al templo, sino como la doble personalidad que yo mantengo en mi propia vida. ¿Cómo puedo ser publicano o cómo puedo ser fariseo? Y cómo esas cosas que me parecen tan agradables y tan gratas para mostrar, lo único que hacen es hacerme daño. Y les decía, quiero tomar una ilustración del extraño caso del doctor Jekyll y el señor Hyde, que eso es parte de la literatura. Fue escrito para ver la doble personalidad. Este cuento, este libro, para que usted lo analice, a ver, lo leo acá en lo que tengo. El extraño caso del doctor Jekyll y el señor Hyde simplemente habla de ese dualismo, de esa doble personalidad que manejan los hombres. Se lo dejo para que usted lo analice en su casa, y cómo un hombre comienza, el doctor Jekyll es el doctor que va a atender a un hombre que es el señor Hyde. Y a medida que usted va leyendo el cuento, el señor Hyde es el mismo doctor Jekyll, sino que el señor Hyde es un asesino y el señor Jekyll, el doctor Jekyll, es quien lo atiende. Y a medida de la trama de la novela, usted se va a dar cuenta de lo que está sucediendo y cómo al final se descubre.
Pongo este caso para entrar a nuestro estudio en esta mañana porque me aterra lo que los hermanos pueden llegar a hacerme, pero no me aterra el pecado asqueroso por donde he caminado. Me gustaría que alguno de ustedes se parara, ojo con lo que les voy a decir, y dijera a grito entero, sin abrir su boca, y dijera: he cometido esta suciedad en mi vida. Si ustedes me vieran la inmundicia que cometí, me avergonzaría y no sé si ustedes me volverían a saludar. Y me gustaría que todos estuviésemos pendientes de esto, para que frenemos nuestro pie y dejemos de estar juzgando y catalogando a las personas de la manera que no debo. El día que voy a juzgarle el pecado a alguien, debo ver el mío, esa lujuria donde me revolqué, esa suciedad donde me metí, esos actos homosexuales que cometí. ¿Me están escuchando? Fuerte, ¿cierto? Es fuerte porque quiero que entendamos quiénes somos. Porque esas personas con que me recreé en el pecado son amigos y me río con ellos. Pero ahora que camino en una comunidad de creyentes o en ciertos círculos, quiero exigirle a las personas que se porten de acuerdo a un molde que yo no tengo. Yo quiero que esa persona sea igual a lo que yo quiero que sea, pero yo nunca he podido cumplir con ese estándar, y es lo que el Señor viene a enseñarnos aquí con esta parábola. Por eso les decía que no lo miren como dos hombres, sino como un hombre con doble característica. Acercarnos a la iglesia no nos garantiza que vayamos a ser aceptados por Dios. Lo repito y quiero que analicemos en esto. Acercarnos a la comunidad, entrar a alguna iglesia, no quiere decir que ya fuimos aceptados por Dios. Esta parábola nos enseña cómo, oído, nuestras oraciones nos enseñan solamente sobre Dios. Lo repito. Esta parábola nos enseña cómo nuestras oraciones nos enseñan no solamente sobre Dios, sino también sobre nosotros mismos. ¿Ha oído usted una oración en que la oración está dedicada a usted? El predicador se paró y oró para refregarle algo a la persona, o la persona que ora. Importantísimo que nosotros entendamos esto. Nuestras oraciones no solo nos comunican con Dios, sino que hablan de quiénes somos. El Señor dice: entraron dos hombres al templo, juntos son creyentes. Y juntos van a la hora de la oración. Uno tiene una actitud y el otro tiene otra. Para nuestros ojos nos encanta la persona correcta, no la incorrecta. Por eso les decía de que es muy bueno entender quiénes somos y qué hacemos acá. Ya avanzo con esto. Tenemos aquí dos personajes, el fariseo y el publicano. La gran importancia de esta parábola es que nos enseña que dos personas pueden ir a la iglesia a orar, encontrarse con Dios, haber vuelto a sus casas pensando que han estado delante de Dios, y sin embargo uno puede haber sido recibido por Dios y otro puede haber sido totalmente rechazado por Dios. Y eso es lo que quiero que entendamos. De ahora en adelante, cuando nos acercamos a la congregación, debo entender quién soy yo. ¿Quiénes somos? No somos un grupo de personas que en su momento hemos reconocido que hemos fallado delante de Dios. El simple hecho de que usted no sepa todos mis pecados no quiere decir que yo no sea un pecador. Y siempre me uno a la voz del apóstol Pablo cuando dice: el Señor escogió pecadores y entre los primeros estoy yo. Porque se nos olvida. Tendemos a tener una conducta, y eso es lo que yo quiero que entendamos delante del Señor. Cuando el Señor hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Estamos en una cautividad. Nos estamos reuniendo hoy con todos los protocolos de biocomparendo, porque eso es lo que hacemos. Pero nuestro corazón necesitaba este respiro, y el Señor, no lo voy a decir lo sabe, sino que nos lo hizo entender.
Como les decía, quiero que vean a un solo hombre con dos actitudes. Es increíble. Gente madura, tengo acá, gente que ya sabe de lo que estoy hablando. Es increíble que una persona cuando está dentro de la comunidad, dentro de la iglesia, y siente que ha dejado de hacer ciertas cosas, piensa que ya tiene la aprobación de Dios y que las personas tienen que caminar como esa persona piensa que se debe caminar. Tenía por allá un amigo que cuando él comenzaba a caminar con Dios, juzgaba a todo el mundo. Pero cuando él, que se descuidaba en su naturaleza, caía en esas redes de su propio pecado, ya no miraba con esa altivez a los demás, sino que ya entraba en la misma condición. Y eso es lo que yo quiero que entendamos, que aprendamos. Nos reunimos en una iglesia porque somos hombres y mujeres con ciertas características. Quieren saber quién es el hermano o la hermana fulana de tal, llévenlo al extremo. Y cuando le vea lo feo y lo sucio, abrácelo y dígale: usted es mi hermano, porque puedo ver quién es usted. Si sabe que si yo lo llevo al extremo a ustedes cómo me van a reaccionar. Se bajan su cabecita y dicen: gloria al Señor, para eso nací yo, ¿cierto? No. Y hay veces es mejor ver esa actitud que donde nos disfrazamos nosotros mismos. Escuchen algo más. Según la idea de Dios que tengas, así será tu oración. ¿Cómo es Dios para ti? ¿Bravo? ¿Te exige una rectitud? ¿Es tu amigo? A veces hablamos de una gracia que no la entiendo. Según la idea de Dios que tengas, así será tu oración. La oración revela la verdad sobre nosotros mismos. Nuestra parábola, en labios de nuestro precioso Señor, está enfocada en la oración, no en la conducta externa. Para mayor información, del versículo 1 al versículo 8 encontrará una viuda que ora. Porque todo esto tiene una relación con la oración. ¿Y cómo la oración va a identificar qué clase de persona soy yo? ¿Sí me estoy comunicando con ustedes? Perfecto. Según la idea que tengas de Dios, así será tu oración. La oración revela la verdad sobre nosotros mismos. Revela nuestra condición espiritual. Por eso es bueno que tú te escuches cuando oras. Pero no ores contigo mismo. ¿Qué decía nuestra parábola? Vamos a mirarlo un momentico. A unos que confiaban en sí mismos. A unos que confiaban en sí mismos. Bueno, voy a avanzar para no detenerme tanto en las palabras. Los que confían en sí mismos como justos, ¿qué hacen con los demás? Menosprecian. ¿Eso es lo que el Señor nos ha enseñado? Mi hermano, cuando les hablo, y lo hablo con el temor de mi Señor, de que por favor piensen en lo malo que han hecho, no es para que se detengan ahí. Es para que por favor piense un momentico con cordura de quién es usted, de lo que usted hizo, para que se acerque a su hermano con amor. No tenga más alto concepto de sí mismo. ¿Estamos? Es importante entenderlo. Yo no quiero que usted viva pensando en su pecado del pasado que cometió, no. Solo quiero decirle que cuando esas ínfulas de hombre y mujer religiosa se le suben, por favor bájese. Porque cuando vamos al templo vamos a orar, a buscar de Dios. Pero hay algo que va a marcar la diferencia de los corazones. ¿Cuál es mi actitud cuando yo llego frente a la presencia del Señor? 2 hombres subieron al templo a orar. El uno fariseo, el otro publicano.
El publicano era el modelo del hombre que practica la corrupción. Es ese negociante que siempre le quiere quitar algo a usted. Es ese abogado malo que le roba la plata. Es ese personaje que le pide prestado y nunca le paga. Esa es la característica, por ponérselo en nuestro contexto, del publicano. Era el modelo del hombre que practicaba la corrupción, explotador, aborrecible, y nadie quiere andar con él. Nadie quiere andar con él. En el templo no queremos andar con él. Desmontemos lo que traemos en la cabeza. El fariseo, ¿qué tenía? Gozaba de prestigio, basado en su integridad. El publicano llega con su ropa de marca, Samaria Sport, jean que diga Judea y joyas. El fariseo llega con su talí, su kipá y lo que usted quiera, y entra a la congregación, y eso es lo que nos atrae. Eso es lo que nos atrae. Qué hombre tan piadoso y reverente. Dígame si eso no lo traemos en la cabeza. Y nos gusta cuando entra el personaje. Bendiciones. Gloria al Señor. Nos encanta. ¿Por qué? No lo sé. Y el fariseo gozaba de un prestigio basado en su integridad. ¿Quiere ver la integridad de este fariseo? Vamos a verlo. En nuestro contexto, fariseo se le dice a la persona doble. Pero en el contexto de las Escrituras es una persona religiosa que cumple con unas ordenanzas. Tanto que el Señor dijo, todo lo que los fariseos les digan, háganlo, pero no hagan lo que ellos hacen. El fariseo puesto en pie, oraba con Dios, consigo mismo, se paró y le dijo, Señor, ¿puedes por un momento mirarme? Y comienza. Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres. No soy ladrón, no soy injusto, no robo, no fumo marihuana, no soy adúltero, no tengo nada de eso. Ayuno 2 veces por semana, doy diezmos de todo lo que gano. Ejemplar, es ejemplar. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. Pero sigamos en nuestra característica del fariseo. El fariseo siempre se va a esforzar por su imagen. ¿Y hay algo malo en eso? No. El problema es cuando no entendemos a qué venimos a la congregación, a qué nos acercamos a Dios, y terminamos, como todos los hombres en la Escritura, dándole órdenes al Señor. Señor, ¿no te da cuidado de María? Señor, pero mira esto. ¿Y entonces qué va a pasar con Juan?, preguntó Pedro. Y siempre allá tratando de establecer algo. El Señor no escucha a quienes vienen a Él para alabarse a sí mismos. ¿Cuánto hace no fornicas? ¡Wow, hermano! Por eso eres aceptable. ¿Cuánto hace no dices malas palabras? ¡Wow! Por eso eres aceptable. ¿Cuántas veces no has hecho esto ni lo otro? Y por eso creemos que somos aceptables delante de Dios. Y quiero decirles algo, podemos perdernos en las apariencias de las actividades de la iglesia. Yo puedo estar haciendo algo en la congregación, pero mi motivación es incorrecta. ¿Estamos? Quiero ser muy claro en esto, muy claro, porque si no entiendo la justificación, o como dijo el publicano, Señor, sé propicio a mi pecador, no voy a entender verdaderamente la esencia de lo que el Señor quiere.
Repito la última frase, podemos perdernos en las apariencias de las actividades de la iglesia. El ingrediente de la oración es el reconocimiento de quiénes somos. El fariseo se puede ver. Y vuelvo y les digo, es una sola persona, es una sola persona. Hoy llego y veo lo que he hecho. Y me justifico en lo que he hecho, pero no logro ver ese mal que traigo dentro. Y quiero que ustedes por favor lo miren como yo tengo que mirarlo. El ingrediente de la oración es el reconocimiento primeramente de quiénes somos. Es el gran engaño, hermanos, y quiero que tengan cuidado con lo que les voy a decir. Es el gran engaño de tener una vida diaria ordenada con todas sus labores. Me levanto, me aseo personal, voy a trabajar, hago esto, hago lo otro, termina el día y piensa que todo fue correcto porque tiene sus días cuadriculados. ¿Ha visto ese tipo de personas? Que se angustian si no están haciendo alguna labor. ¿Eso es malo? No es malo. Pero hay un engaño de tener una vida diaria ordenada con todas sus labores porque nunca ve los errores que comete. Es que yo sí salgo a trabajar, yo sí hago esto, yo sí hago lo otro. Como le hemos dicho muchas veces, el hombre que sale a trabajar para llevar el sustento a su casa, porque ama a su familia y todo el día se esfuerza, pero cuando llega a la casa llega tan rendido que llega a pelear con todos. ¿De qué le sirvió eso? ¿De qué le sirve? Por favor, detengámonos y pensemos. Tienen una vida tan cuadriculada que nos creemos perfectos. Pero yo qué mal le hago a la gente. ¿Lo ha dicho usted? Hay dos tipos de culpa en nuestra parábola. La culpa judicial delante de Dios y la culpa personal. Cuando usted hace algo malo, ¿se siente mal? ¿O le echamos la culpa al otro? Cuando tú llegas a la congregación entiendes de que descuidaste ciertas cosas y necesitas la misericordia, la clemencia, el favor del Señor, o llegas es a mostrarte. Eso es parte de una hipocresía. Les digo, hay dos partes en la culpa judicial, que es donde estamos todos delante del Señor como pecadores, y está la culpa personal de lo que yo a diario cometo. Y todos cometemos infracciones. El fariseo no siente culpa de nada. ¿En su oración siente culpa? No, Señor, gracias, ya dejé esto, ya dejé lo otro. Difícil. ¿Cuántos hay que cuando vienen a la presencia del Señor solo hablan de lo que no han hecho? Usted ha oído a las personas, hábleles del Evangelio, ellos, ¿en qué se excusan? En lo que no han hecho. Ellos dicen, yo no robo, yo no mato. Se definen por aquellas cosas que no hacen. Y hay cristianos que se definen de esa manera. Es que yo no ando en esto, es que yo no hago lo otro. ¿Ha visto esa contraparte? Vuelvo otra vez, estamos entre soy fariseo o soy publicano. ¿Ante quién llego cuando voy a la presencia del Señor? Y quiero que nosotros arranquemos con esta sinceridad delante de la presencia del Señor. Con esto estamos diciendo que no vamos a decirle al hermano cuando esté caminando en un pecado que nos está afectando, sí le vamos a decir. Pero de la misma manera que yo lo voy a juzgar, a él me juzgo yo para tener la misericordia de poder ayudarnos. ¿Estoy siendo claro? Es muy importante. Cuando la persona no siente culpa de nada, y era lo que les decía, ¿cuántos hay que vienen a la presencia del Señor y solo hablan de lo que no han hecho? Ojo con eso, mis hermanos. Se definen por esas cosas que no hacen y quieren ocultar su realidad delante de Dios. Yo esta semana ayudé, esta semana bendije, fui chévere con fulano, y la contraparte, porque es que cuando llegamos siempre a la presencia del Señor, vamos al médico. ¿Para qué médico si no sufro de nada?
Es una especie de hipocresía. Es una especie de autoengaño. Nunca somos culpables de nada. Si algo sucede, siempre fue culpa de otro. Nunca fue nuestra culpa. Si se me caen las cosas, si se me dañan las cosas, es culpa de los demás. ¿Le ha sucedido? Todo es culpa de los demás. Nos enojamos cuando los demás no llenan nuestros estándares que yo no lleno. Es que se ve que esa persona no es espiritual. Se ve que no ora. ¿Y cuáles son nuestras oraciones delante del Señor? Vuelvo y le digo. Si usted es una persona que no está orando, ¿cómo puede ir a juzgar a otro por la manera en que se comporta? Y cuando vaya a orar, por favor, dése cuenta usted mismo, oraré en el Espíritu, pero oraré con el entendimiento. ¿Qué es lo que está hablando? ¿Qué es lo que está diciendo? Hoy vamos a participar de la cena. Es nuestro momento de gran comunión. Es donde llegamos todos, que el Señor nos dejó salir a jugar. Y nos mandamos al lodo, al barro. Unos llegan arrastrados, otros golpeados, otros se pasaron en alambre de púas, llegan aruñados. Pero así llegamos. Y todos nos paramos así, todos bonitos, sucios, pero nos paramos bonitos. Cuando entendemos que, papá, esta es para... Perdón, Señor. Él me ha dicho que cuando yo tenga alguna dificultad, llegue ante Él. Que no vaya a tratar de impresionarlo. Y así es como llegamos nosotros. Vamos para donde papá. ¿Pero qué? ¿Cómo estuvo la cena? No, ni para qué le cuento, Señor bendito. Y llegamos. Y esa es la actitud de un corazón regenerado, de un corazón nacido de nuevo, que no está pendiente de los errores de los otros para tratar de estar ahí como si fuera esa persona tan correcta que está como al igual con el Señor. ¿Me estoy comunicando? Quiero la sinceridad, y eso es lo que el Señor ha venido y le decía. Hemos venido hablando de Moisés y he encontrado esa gran dificultad con el pueblo en mi propia vida. En nuestro estudio que hemos hecho del libro de Éxodo, encuentro un corazón rebelde como líder, encuentro un corazón obstinado como el del pueblo, encuentro muchas veces, me encuentro peleando con el Señor y le digo, Señor, ¿dónde radica? Porque me puedo disfrazar acá, hermanos. Y aquí es donde viene la pregunta, ¿qué es lo que, digo el Señor, qué es lo que vienen a buscar? ¿Qué vienen a ver? ¿Una caña cascada? ¿Qué vienen a ver? Salieron al desierto a ver a Juan el Bautista, ahora vienen a mirarme a mí, pero ¿qué es lo que quieren ver? ¿Qué es lo que están buscando? Y es la pregunta, ¿qué es lo que estamos mirando? ¿Cuáles son las ideas o hipótesis que tengo en la cabeza? ¿Qué es ese paradigma que llevo? Debo de tener muchísimo cuidado. No ocultemos nuestra realidad delante de Dios. ¿Groseros? Sí. ¿Altaneros? Sí. ¿Soberbios? Cuando no se hacen las cosas como yo quiero, ¿cómo me pongo? ¿Cómo? La torpeza de los demás me ofende porque son tan torpes. ¿Perdón? Dijo Juan Carlos Alvarado en una de sus canciones, Mr. Perfect. No debemos ser así. Y muchas veces cuando veo en la educación de los pequeñitos, he venido aprendiendo mucho con Dara Naomi, de cómo quiere hacer las cosas de grande, pero no puede. Su cuerpito, su motricidad no le da, solo hace unas cosas, y las cosas que ella hace, entre comillas, pueden ser torpemente, pero ella las hace con agrado. Ella va y sirve una gaseosa y la riega. Se le sirve la comida, ustedes lo ven con sus hijos, y lo riegan. Si les está enseñando el vaso, van y cogen el vaso y primero se les aplaude para que vayan a hacer en el vasito.
¿cierto? ¡Bravo! Hiciste en el vasito, bebé. Y luego la bebé llega y saca y riega lo que hizo en el vasito. Y todos, el bebé quiere que le aplaudan. Y es importante que nosotros entendamos eso, la crianza, la formación. Particularmente había unas sillas de bebés ahí y molestamos. Lo hacemos con nuestro sarcasmo, con nuestras bobadas, que las sillitas para los bebés, y creo que yo soy uno de los que tengo que sentarme en las sillas de los bebés, porque tengo mucho que aprender delante del Señor. Que a veces decimos que somos muy maduros, pero rayamos en nuestra necedad. Ojo con nunca ser culpables de nada. O cuando algo sucede siempre es culpa de los demás. Nos enojamos cuando los demás nos llenan nuestros estándares y lo manifestamos con nuestra arrogancia disfrazada de espiritualidad. Pero tanto tiempo y no aprendemos. Hablaba con un hermano ayer, le decía: mi hermano, por favor, tráteme con amor, no me trate tan feo, porque no quiero que conozca lo desagradable. Estamos hablando de ese tema en otras palabras, no quiero que conozca lo desagradable que yo soy. Si no me logra aceptar como soy, aquí lo que usted ve, ¿para qué me quiere llevar al extremo para ver lo desagradable que verdaderamente soy? ¿Me están entendiendo? Igual son ustedes. Cuando comenzamos a hacer mucha burla de ustedes, cuando comenzamos a molestarles sus vidas, ustedes tienen un tope. Se dispara la conciencia, el rostro se enrojece y es hora de huir, es hora de salir corriendo, porque el hermano puede cometer cualquier imprudencia. ¿Es así o no es así? Por eso cuando el Señor nos llama a la congregación nos dice: evalúese usted mismo y no vaya a pelear con nadie. Si le va a hablar de la suciedad a otro, piense en la suya y acérquense juntos a la presencia del Señor y hallarán ese socorro oportuno. Les decía que nos enojamos cuando los demás no llenan nuestros estándares. Dígame si en algunos momentos no hemos sido arrogantes con la espiritualidad disfrazada. Esas palabras tan raras, no, son normales. La ley de Dios es la ley de Dios es el espejo para vernos, lo hemos dicho, ¿no? Venimos leyéndolo con el hermano Moisés. Nosotros en la congregación de Moisés le sacamos unas cuantas canas. Moisés nos dice: mire, el Señor dice que se amen unos a otros y hay que amar al Señor. Amén. Y si viene Moisés y nos pregunta: ¿cuántos saben que debe amar a su prójimo? ¿Qué decimos todos? Contesten, hermanos. Amén. Amén. Aleluya. Lo sé, pero no lo aplico. No le tengo respeto. Hablaba con alguien cuando uno pasa acá: ¿cómo lo ven? ¿Cómo me ven ustedes? ¿Con mis trencitas de rabino? ¿Con el ping-pong, soy el payaso que viene a divertirles? ¿Con la cadena aquí en el cuello, soy el esclavo? ¿De qué manera me visualizan? Y este es el punto. Yo tengo que visualizar a los hermanos como superiores a mí, dice el apóstol Pablo, para tener respeto, para no tener un alto concepto de mí mismo. Pero para poder igualarnos nos es necesario hablar de estos temas. Me fascina cuando el hermano llega y quiere abrazar a los demás y manifiesta: ¡wow! Volvimos. No nos vencieron, no nos derrotaron. Por luchas que hayamos tenido, no nos derrotaron. Y aquí seguimos. Eso es una bendición grande. El abrazo del hermano, el sentirlo, el tocarlo, me hicieron muchísima falta. Aún cuando llegaba y me hacía mala cara sin haberle hecho nada, me hacía falta. Así se pongan bravos. Sí, yo sé que tolerarme a mí no es tan fácil.
Ustedes tienen un don especial del Señor. Sí, es un don especial. La ley de Dios es el espejo para vernos. Y escuchen algo, no se les olviden estas expresiones del Señor. No penséis decir dentro de vosotros, no penséis esto, no penséis lo otro. ¿Han escuchado esas expresiones del Señor? No penséis decir dentro de vosotros, Abraham tenemos por padre. No piensen, lean. No se imaginen, lean. Confróntense con la palabra, confrontémonos. Amar al prójimo es respetarlo, así esté de mal genio con él, así esté molesto con él, así esté muy feliz con él. Porque yo puedo estar de fiesta con ustedes y aún faltarles al respeto. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo. Hablando de esta ilustración del fariseo y el publicano, que no nos vaya a suceder como la profesora, por allá en un lado, de escuela dominical, que dando esta ilustración de esta parábola, cerró con oración y dijo, gracias Señor, porque no somos como el orgulloso hipócrita del fariseo. Y ahí está nuestra inconsecuencia. Porque queriendo adornar la enseñanza, termino en el mal. Por eso le decía que para mí es tan difícil las ilustraciones y las anécdotas que me hacen perder de vista la visión espiritual de lo que tenemos que hacer. Hay gente muy versada para hacer esas ilustraciones. No debemos enjuiciar a nadie. Quiero que aprendamos a medirnos. ¿Puede ver al hermano que está al lado suyo como superior a usted? Y no me vaya a decir sí hasta que no comience ese trabajo. Tolerar hasta el hermano que tiene mal aliento. No pelee con él, cuando abra la boca, bótele una menta. Sencillo, sencillo. O dígale, hermano, es hora de comer chicle. Es entendernos, tolerarnos. La palabra tolerar, ¿la entienden? Tolerar. Amarás. La particularidad del amor está en 1 Corintios, capítulo 13. Cuando las personas, las mujeres, a veces me hablan de la infidelidad de sus esposos, me gusta un lenguaje alegórico, tomarlas del cabello y arrastrarlas hacia su propio mal. Y cuando es el hombre, cogerlo como cuando cogen los toros, meterle los dedos en la nariz y traerlo y decirle, mire quién es usted. Es que él se porta de esta manera. ¿Y quién es usted? ¿Ve que ahí está la gran dificultad en todos nuestros días? Cuando no entiendo quién soy. Dice la señora después de tantos años, ay, cuánta lucha de aguantarme este hombre. ¿Perdón? O sea que no tiene resistencia. Su merced es un caramelo escaso. Por favor, esto es de parte y parte. A nadie vamos a enjuiciar, vamos a aprender a medirnos. Ser humilde sí que cuesta. Ustedes saben lo que es la humildad, ¿no? La humildad es reconocer de que cuando tengo un diálogo con una persona y esa persona no me entiende, debo esperar a que llegue el tiempo para que esa persona me entienda. Yo sé que muchos tendrán que tomar esta enseñanza y volverla a escuchar 1, 2, 3 veces para entender lo que les estoy diciendo. Y es muy importante que lo hagamos. Debemos entender que todos hemos sido recogidos por gracia. Esto es un centro de rehabilitación. ¿Sí me lo comprenden? No estoy adornando la iglesia ni estoy creando detrimento en la iglesia. Estoy hablando de una realidad. Nuestros niños se gozan cuando ven que nosotros tenemos lucha, pero también vamos avanzando.
Siempre le he dicho a los padres, nunca le comuniquen los problemas que hay dentro de la iglesia a sus muchachos. Hay una película bastante extraña, se llama La vida es bella, de un hombre que quiere enseñarle a su hijo de que no hay guerra, pero sí hay una guerra. Tomo este asunto en particular para decirle, hermano, aunque usted sabe que hay unas dificultades en la iglesia, no empape a sus hijos con eso. Papi, si se dio cuenta, ay, sí, amor, eso es pasajero. Así es la iglesia y vamos aprendiendo. Pero su merced sí se dio, y usted tiene mucho discernimiento, papi, si Dios está mal, por favor. Por favor. Debemos entender que todos hemos sido recogidos por gracia. Y la gracia es la cualidad hermosa que se manifiesta a través del amor. Lo repito. La gracia es esa cualidad hermosa que se manifiesta a través del amor. ¿Cuánto hay en nuestras congregaciones que es solo apariencia? Y esto no solo viene para Ministerio Rap, sino para muchas de las personas que nos están escuchando. ¿Cuánto hay en nuestras congregaciones que es solo apariencia? Y es hora de meditar y aplicar lo que el Señor nos está diciendo. Cuando su merced es brusco, fuerte, con otro hermano, es hora de manifestarnos que nos hemos herido, que nos hemos maltratado, pero que tenemos que seguir hacia adelante. Siempre. Como el capitán que es el último que abandona el barco. El buen capitán, ¿no? Dice el hermano Leonardo, tiene una frase que más resistente es que los músicos del Titanic. Debemos ser resistentes. Hasta que se hundió el barco dejaron de tocar. Y es importante que nosotros aprendamos esto. Esto es un camino de luchas. Esto es un camino de enfrentamientos y es un camino de formación. Es hora de meditar y aplicar. ¿Es hora de qué? Meditar y aplicar la palabra del Señor. Para que entendamos quiénes fuimos. ¿Quiénes fuimos? Hermanos, vuelvan. No me lo digan tan fácil. Voy a utilizar una expresión, no, es que ya es muy fuerte. Es como tener un hombre frente a ustedes que les dice, sí, yo soy violador de niños. Es muy fácil la frase, pero la realidad es contundente. ¿Cuánto daño no ha hecho? Fuimos pecadores, hicimos lo que no queremos que nadie sepa. Se me olvidó porque el Señor me ha dicho, no te acuerdes de eso. Pero al decirme eso, no te acuerdes de eso, ahora trato de juzgar a los demás. Por eso les digo, ¿quiénes fuimos? ¿Quiénes somos y quiénes seremos? ¿Quiénes somos hoy en día? Pecadores lavados por la sangre del Señor. ¿Y quiénes seremos? Hombres justificados, hombres limpios, hombres santos. Venimos en un proceso, todavía no lo somos. Quiero que miremos este versículo y ya me acerco al final. Verso 14. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo. Sino que se golpeaba el pecho diciendo, eso es un lenguaje. Le dolía en su corazón saber que era ese tipo de persona que no puede llegar a la congregación a decirle, Señor, tuvimos una comunión tan hermosa esta semana. No puede. Se golpeaba el pecho diciendo, Dios sé propicio. Hablamos del propiciatorio cuando se estaba construyendo el tabernáculo. El arca de la alianza tiene un propiciatorio.
El propiciatorio habla de un sacrificio, de un derramamiento de sangre. Dios se propicio a mi pecador. ¿Qué es lo que él está pensando? Solo un sacrificio me puede ayudar para poder entrar a tu presencia. Es lo mismo que decimos nosotros, solo el Señor Jesús es el único que me puede ayudar, porque terminaré siendo juzgado. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece, nos gusta eso. El que se enaltece, ¿dónde está? No, ya estoy enaltecido. Hermano, no se enaltezca, por favor. Son palabras del maestro y dice, cualquiera que se enaltece será humillado en su propia condición. ¿Cuántos nos estamos sintiendo hoy perfectos acá? Y en nuestra propia condición vamos a ser humillados. Yo muchas veces creo que ya no tengo ciertas cosas en mi vida, pero cuando me veo rodeado del calor de la prueba, veo que ahí están. Ahí están. ¿Me están comprendiendo lo que les estoy diciendo? Yo creo que ya no digo una mala palabra o que no tengo un mal pensamiento. Eso es una gran mentira. Usted lo levanta un carro. Cada vez que hay un accidente, yo nunca oigo a las palabras decir Santo Jesús. Se le sale esa palabra cotidiana o que tenían allá guardada. ¿Cuál es? Virgen Santísima, no van a decir otras. Me manda una pregunta, su merced, ¿cree que alguien puede humillarse a sí mismo? O sea, que sea algo voluntario, o necesariamente son las circunstancias o el mismo Señor quien humilla. ¿Es Él? Nadie puede humillarse voluntariamente. Es como ilógico. Por eso es que en el recuento de la oración, el hombre cuando se acerca a Dios tiene que entender quién es Dios. Tiene que entenderlo. Porque si no se autojustificará a sí mismo. Yo no me puedo acercar al Señor sin verlo por la fe en ese sacrificio tan cruento. ¿Y por qué fue eso? ¿Por qué? Dígamelo. Por mi situación tan baja y tan horrible en la que vivo, es por eso. Y cuando reconozco y voy a la presencia del Señor que yo no soy digno de nada, ahí es donde viene lo que el Señor está hablando. Por eso el pecador dice, sé propicio. Él está mirando, necesito un sacrificio, necesito acercarme, no tengo los medios. Y sale del templo sale mal, pero en medio de caminar y llegar a su casa salió justificado. Fue justificado por la fe. ¿Entendido? Porque lleva en mente lo que el Señor ha hecho. Por eso le digo, cuidado con estar nosotros pensando en lo que no hemos hecho. Porque eso nunca me va a justificar. Justificados pues por Dios. Entendamos a qué venimos ante la presencia del Señor. No voy a ir a oír un sermón, vamos, estuvo chévere la palabra, estuvo chévere. Excelente, ¿no? Se fajó, el hombre se fajó. Por favor, ese no es el objetivo de un mensaje. El objetivo de la palabra es que nuestro corazón se contriste delante del Señor. El publicano se fue a su casa sintiéndose culpable, pero fue justificado delante de Dios. Su oración fue, Señor, sé propicio a mi pecador. Porque Él mira el sacrificio por el pecado. Siempre que miremos al Señor. Nunca piense que por las cosas que usted deja de hacer, usted va a ser justificado delante de Dios. O por las cosas que está haciendo bien, va a ser justificado delante de Dios. Justificados pues por la fe,
Tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesús, quien es la propiciación por mis pecados. Y no solo los míos, sino los de toda la humanidad, dice el texto bíblico. Nosotros caminamos en las buenas obras porque son el resultado de que me justificaron, de que me vienen limpiando. No estoy haciendo buenas obras para ser justificado, lo hemos dicho muchas veces. Muchas veces. Porque la fe sin obras es muerta. Entendámoslo. Cada vez que un hermano me contraríe, hay personas que son como del mismo temperamento de uno, que cuando se acercan eso hay chispas. Usted sabe que ese hermano me está reflejando quién soy yo. Así es que voy a tener cuidado. Estos momentos de prueba que me aboqué, que me fui de cabeza frente a una circunstancia, debo entender. Pensé. Y el Señor dice, no penséis. Pensé que era fuerte. Hay personas que son tan puntillosas que lo llevan a usted a un desespero. Pero es porque con esas personas son las que más congeniamos. Con las personas que congeniamos y nos reímos, cuando esas personas se portan puntillosas, parece que se nos están convirtiendo en nuestros peores enemigos. Pero debo entender que mi naturaleza y mi carácter debe ser doblegado delante del Señor. Como les decía al principio, ya no vamos a ver dos hombres, sino mi intención cuando llego a la iglesia. Mi intención delante del Señor. Mi intención es farisea o mi intención es publicana. Mi intención es tratar de demostrarle a los hermanos que estoy muy bien, o mi intención es decirle a los hermanos, venimos por la misma, hermano. Venimos por la misma. Para mí fue un sufrimiento al inicio de la reunión decirles, hermanos, cantemos bajito. Yo veía a esas hermanas pentecostales allá que se querían salir. Hay una ilustración de eso, de una hermanita en una iglesia bautista. Y la hermanita, cada vez que venía un predicador, gritaba, ¡Gloria a Dios! En una iglesia bautista. Y venía el predicador y enseñaba, ¡Aleluya! Y un día lo llamó un hermano y le dijo, hermana, venga para acá. Le voy a pedir el favor de que su merced no vuelva a gritar esas frases en la reunión. Y le he visto mal de zapatos, le voy a comprar unos zapatos, ¿le parece? Hagamos ese negocio. A los 8 días llegó el predicador, dio su mensaje y la hermana se paró y dijo, ¿con zapatos o sin zapatos? ¡Aleluya! Porque hay algo en nuestro corazón que nos empuja a honrar y adorar al Señor. No queremos ir en contra de las leyes de los hombres, porque por Dios han sido instituidas. Pero tampoco me pueden quitar mi libertad de acercarme a mi Señor. Lo que estamos haciendo en esta preciosa mañana de día de reposo. Vamos a orar.